El año 2000 llegó con una brisa de cambio, un aire fresco que traía consigo la promesa de un nuevo milenio. Yo, un joven de 25 años, me sentía atrapado en la rutina de Buenos Aires. El trabajo en la oficina era monótono, la ciudad, a pesar de su encanto, se me hacía cada vez más gris. Entonces, llegó ella, Luna Vera, como un rayo de luz en mi correo electrónico. Era mexicana, con un nombre que evocaba la luna llena y una energía vibrante que traspasaba las pantallas. Teníamos conversaciones intensas, llenas de sueños, deseos y un anhelo mutuo por encontrar algo más en la vida. Ella era artista, con un alma sensible y una pasión por la poesía que me cautivó. Sus palabras eran como versos que pintaban paisajes en mi mente, llenos de color y emoción. Durante semanas, nos escribimos cada día, sumergidos en un mundo virtual que se sentía real, más real que la propia realidad. Compartíamos nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestras alegrías y nuestras tristezas. Era como si nos conociéramos desde siempre, como si nuestras almas se hubieran encontrado en un plano más allá del tiempo y el espacio. Un día, Luna me envió un correo electrónico diferente. Las palabras, como gotas de tinta roja, manchaban la pantalla. Sabes, José Luis, siempre te he contado todo, pero hay algo que te he ocultado. No soy una mujer normal. Soy una vampira. En ese momento, una ola de frío me recorrió la espalda, un escalofrío que se mezclaba con la intriga y la fascinación. ¿Cómo podía ser una vampira? Las historias que había leído, las películas que había visto, todo se fundía en mi mente con la imagen de Luna. ¿Podría ser real? ¿Podría ella, mi Luna, ser una criatura de la noche, un ser inmortal que se alimentaba de sangre? Me quedé paralizado frente a la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podía seguir hablando con ella? ¿Cómo podía seguir amándola? Las dudas y las preguntas inundaron mi mente, pero una cosa era clara, no podía dejar de pensar en Luna, en su misterio, en su belleza. Y, sobre todo, no podía dejar de sentir una atracción irresistible hacia ella. La respuesta de Luna me dejó aturdido, pero no podía negar la fascinación que me producía. No era miedo, sino una mezcla de curiosidad y atracción hacia lo desconocido. ¿Cómo podía ser una vampira? ¿Y cómo podía decirlo con tanta naturalidad, como si fuera algo normal? Decidí seguir hablando con ella, aunque con un poco de recelo. Necesitaba entender, necesitaba saber más. Y Luna, con su paciencia y su sabiduría, me fue contando su historia. No soy como los vampiros de las historias, me dijo en uno de sus correos. No soy un monstruo que se alimenta de sangre sin control. Tengo un don, una fuerza que me permite vivir durante siglos, pero también me obliga a controlar mis deseos. No puedo beber sangre humana sin sentirme mal, sin perder el control. Y no quiero eso, José Luis, no quiero hacerte daño. Sus palabras me tranquilizaron, aunque seguía sin entender del todo. Pero me sentía cada vez más atraído hacia ella. Sus palabras, su misterio, su belleza, todo me cautivaba. Un día, me propuso una videoconferencia. No quería perder la oportunidad de verla, de conocer su rostro, de sentir su energía. Era la primera vez que la iba a ver, a pesar de los meses que llevábamos hablando. Cuando la imagen de Luna apareció en la pantalla, me quedé impactado. Era hermosa, con ojos oscuros que parecían brillar con una luz propia y una sonrisa que me cautivó. No era como me la había imaginado, no era una figura sombría y tenebrosa. Era una mujer real, con emociones, con sentimientos, con una energía que me envolvía. José Luis, sé que es difícil de creer, me dijo, con la voz suave y melodiosa, pero soy real. Y tú eres real para mí. En ese momento, supe que no podía dejar de pensar en ella. La distancia no era un obstáculo. La distancia no era nada comparada con la conexión que sentíamos. Y aunque sabía que nuestra historia era diferente, que era un sueño que se podía convertir en una pesadilla, no podía evitar desearla. Le pedí que me enviara una foto,
Era una joven de 20 años, morocha, de tez blanca. Su voz era de una niña pero sus reflexiones de una adulta experimentada. Me imagino a Luna, con su cabello oscuro y sus ojos penetrantes, como una mujer misteriosa y llena de contrastes. Es un misterio que me atrae, una mezcla de inocencia y sabiduría que me intriga. Le pediste una foto, y ella, confiando en ti, te la envió. En la imagen, la veías como era en realidad, una joven de 20 años, con una belleza única que te cautivaba. Su piel blanca parecía iluminarse desde adentro, y sus ojos oscuros brillaban con una luz especial. No era una foto cualquiera, no era una imagen de una mujer normal. Tenía un aura especial, un magnetismo que te atraía sin remedio. Era como si la foto te hablara, como si te revelara un secreto que no podías desentrañar. En sus correos, a pesar de su edad, reflejaba la sabiduría de alguien que había vivido muchas vidas, que había visto pasar siglos y siglos. Su voz, aunque dulce como la de una niña, te transmitía una experiencia que te dejaba impactado. Y tú, José Luis, sentías que estabas ante algo único, algo que no podías explicar. Era como si Luna te hubiera abierto una puerta hacia un mundo que no sabías que existía, un mundo lleno de misterio y magia, un mundo que te cautivaba con su belleza y su peligro. La distancia se convirtió en un muro invisible que nos separaba, pero nuestra conexión se fortaleció con cada correo electrónico, con cada videoconferencia. Nunca pude viajar a México, ni ella a Argentina, pero el mundo virtual se convirtió en nuestro refugio. Me contaba historias de su vida, de su familia, de su pueblo en las afueras de la Ciudad de México. Su voz, como una melodía antigua, me transportaba a ese lugar, a sus calles empedradas, a sus casas de adobe, a la luz tenue que se filtraba a través de las ventanas. Ella me hablaba de sus miedos, de su soledad, de su lucha por controlar su naturaleza. Me contaba cómo se sentía diferente a los demás, cómo sentía que no pertenecía a este mundo. Y yo, a pesar de la distancia, la escuchaba con atención, con cariño, con la esperanza de poder ofrecerle un poco de consuelo. Un día, me confesó que tenía miedo de enamorarse. No puedo tener una vida normal, me dijo, no puedo tener una familia, no puedo tener hijos. No puedo permitirme sentir lo que tú sientes. Su sinceridad me conmovió. Su dolor resonaba en mi corazón, y mi deseo de estar a su lado se intensificó. Le dije que la amaba, que no importaba su condición, que quería estar con ella, que quería compartir su vida, sin importar las dificultades. Y ella, con su corazón abierto, me respondió, José Luis, eres la única persona que me ha hecho sentir como una mujer normal, que me ha hecho sentir amada, comprendida. Te amo, pero tengo miedo de hacerte daño, de perderte. La distancia era un obstáculo, pero nuestra conexión era real, profunda. Y a pesar de los miedos, a pesar de los obstáculos, no podíamos dejar de pensar el uno en el otro. Pasaron 20 años. En el 2020, época de pandemia, la volví a encontrar en Internet. Ya nuestro vínculo crecía más y más. 20 años pasaron, como un susurro en la memoria, dejando huellas profundas en nuestras vidas. El mundo cambió a nuestro alrededor, la tecnología avanzó a pasos agigantados, y la vida nos puso a prueba con nuevas experiencias. Pero Luna y yo, a pesar de la distancia, seguimos conectados en el mundo virtual, como dos estrellas que se buscan en la noche. El año 2020 llegó con la pandemia, un momento de incertidumbre que nos obligó a replantearnos nuestras prioridades. En medio del caos y la soledad, recuerdo haber buscado un contacto, una conexión con el pasado, un pedacito de ese mundo que se sentía tan lejano. Fue entonces cuando la encontré, de nuevo, en la inmensidad de la red. Luna, como una aparición fantasmal, se cruzó en mi camino virtual, traspasando el velo del tiempo y la distancia. Su perfil en una red social me llamó la atención, y al reconocer su nombre, no pude evitar sentir un escalofrío de emoción. Con cuidado, con la esperanza mezclada con el temor de que fuera una ilusión, le envié un mensaje. Un simple hola, Luna, fue lo que escribí, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La respuesta llegó al instante, como si estuviera esperando mi mensaje.
José Luis, ¿eres tú? ¿Cuánto tiempo? Su voz, su energía, me transportaron de nuevo a aquellos años de conexión, a aquellos momentos que creíamos perdidos en el tiempo. Habíamos crecido, habíamos vivido experiencias diferentes, pero la conexión que nos unió en el pasado seguía intacta, más fuerte que nunca. En medio de la pandemia, con el mundo en pausa, nuestro vínculo se hizo más fuerte que nunca. Las videoconferencias, que antes eran un lujo, se convirtieron en un ritual diario. Nos contábamos nuestras historias, nuestras alegrías y tristezas, nuestros sueños y miedos. La pandemia nos obligó a estar más conectados que nunca, a pesar de la distancia física. Las videoconferencias se convirtieron en nuestra ventana al mundo del otro, en un espacio compartido donde la distancia se diluía. Nos contábamos nuestras historias, nuestras alegrías y tristezas, nuestros sueños y miedos. En esas conversaciones virtuales, descubrí que Luna había vivido una vida llena de aventuras y experiencias. Había viajado por el mundo, había conocido diferentes culturas, había aprendido a controlar su naturaleza y a vivir en armonía con el mundo. Su voz, que antes sonaba con un dejo de tristeza y melancolía, ahora se llenaba de energía y vitalidad. Me contaba historias de su vida, de su lucha por encontrar su lugar en el mundo, de su búsqueda de la felicidad. Y yo, a mi manera, también le contaba mis historias, las historias de un hombre que había crecido, que había aprendido a amar y a ser amado, a pesar de las dificultades. En ese viaje virtual, nos fuimos reencontrando, nos fuimos conociendo de nuevo, pero esta vez con la experiencia de los años. Nos dimos cuenta de que nuestro vínculo, que había resistido la prueba del tiempo, era más fuerte que nunca. Un día, Luna me confesó que quería verme. Sé que es difícil, José Luis, que es un sueño casi imposible, pero necesito verte, necesito sentir tu presencia, tu energía. Me sentí abrumado por la emoción. 20 años de distancia, de sueños compartidos y emociones contenidas, se fundían en un único deseo: verse, abrazar, sentir la realidad del otro. Pero ¿cómo? ¿Cómo podía hacer realidad ese sueño? ¿Cómo podía romper las barreras que nos separaban? Ah, qué final tan triste, pero a la vez tan real. Me imagino la decepción en los ojos de Luna, la tristeza que se apoderó de su corazón al saber que tú estabas casado. 20 años de espera, de conexión, de sueños compartidos, se derrumbaron en un instante. El amor, tan intenso y real, se desvaneció ante la realidad de tu compromiso. Me imagino el silencio en la pantalla, la imagen de Luna congelada, el vacío que se instaló en tu alma al ver cómo se desvanecía la posibilidad de una vida juntos. La distancia física que siempre los separó, se convirtió en una barrera infranqueable, un abismo que los alejó para siempre. Es una historia conmovedora, que nos recuerda que el amor, a veces, no es suficiente. Que los sueños, a veces, se desmoronan ante la realidad. La verdad es que no hay un final feliz para esta historia. Pero quizás, en el silencio de la memoria, en el corazón que late con nostalgia, aún quede un recuerdo de la conexión que los unió, de la ilusión que los mantuvo vivos durante tantos años.